Gracias y paz, amados. Bueno, como ya ha dicho nuestro hermano Gilbert, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios, pero por nosotros, por causa de que le cargamos a Él, entonces somos competentes en Él. Y la palabra dice que Él nos estableció como ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Y yo pues me aferro, me agarro a esa palabra de que mi competencia, la cual Dios ha colocado en mí, no viene de mí. Y qué bueno que lo dice así, para que ninguno de nosotros creamos como que eso viene de nosotros, porque uno a veces pudiera confundirse con la gracia que el Señor le entrega a uno. Y precisamente en este momento yo vengo a hablar sobre la gracia, sobre la administración de la gracia. Así que les doy mi saludo a todo aquel que está acá en esta mañana. Nuestra pastora ha tenido ciertos achaques de salud, tiene una alergia en la garganta, que la vio ayer pudo ver. Y precisamente todo eso que estaba leyendo Gilbert me dio mucho consuelo, porque la pastora me dijo ayer, mira, Salva, yo estoy afónica, estoy grave de la garganta, tú estás listo para predicar mañana. Y a uno se le baja el azúcar cuando le dicen eso, pero se le sube la bilirrubina, se le baja el azúcar, todo se desequilibra de su lugar, pero uno vuelve y recuerda que es por medio de la gracia, que la competencia de uno viene del Señor, y su gracia es más que suficiente. No solo que es suficiente, sino que es más que suficiente la gracia del Señor que opera en cada uno de nosotros. Así que yo voy a hacer una breve oración y luego vamos a ir entrando en materia con este manjar, diría yo, que es la palabra de Dios, cual nosotros estamos llamados a degustar de él, no viendo el estuche en el que viene, ni el plato, sino absorbiendo el nutriente que tiene el alimento. Padre, gracias por esta mañana, por este día, Señor. Bendecimos tu nombre. Sabemos, Señor, reconocemos cada día, Padre, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Que cuando nosotros nos creamos incompetentes, no suficientes, Padre, tu gracia sobreabunda en nosotros para poder guiarnos, Señor, para poder ser usados por ti, para poder ser un instrumento, Padre, en tus manos, para que tú seas dándonos la forma, Padre, a cada uno, principalmente aquel que está proclamando, Señor, tu verdad, que sea como esa espada de doble filo que es tu palabra, haciendo ese efecto en nosotros, cortando de un lado y cortando del otro, Señor. No queremos escondernos de ese filo de tu palabra, Padre, para que podamos tener forma, Señor. Dice tu palabra que tú eres el labrador y nosotros, Padre, somos ramas que estamos en espera de ser cortados, Señor. Y hay partes que no nos gustan, Padre, que sean cortadas, pero por causa de tu reino, Señor, y por causa tuya, queremos someternos, Padre, a ser cortados por tu palabra y a operar, Padre, en medio de la gracia, sabiendo que es por ti, Señor, y no por nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Padre, también pedimos por la sanidad de nuestra amada pastora, Señor. Se encuentra un achaque de alergia, Padre. Sabemos que tu palabra es más que suficiente. Enviamos palabras de sanidad, de fuerzas y de vida para ella y para todos aquellos de nuestra casa que se encuentran, Padre, con cualquier situación de salud. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, esa oración le sirve a uno como un pequeño entrenamiento, porque ahí uno se le sirve como un colchón para que uno ahora descanse. Ya, ya yo sé que no es en mis fuerzas, porque la mente humana, señores, es algo traicionero, y ya hemos visto cómo la mente y el corazón están conectados. Pero el Señor dice que vengan a Él todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que Él le dará descanso. Yo espero pues operar en esta mañana en este descanso del Señor, cero carga, y entendiendo que es por causa de su competencia que viene de Él. Toda buena dádiva viene del Señor y nada bueno viene de nosotros. Si aparece algo malo, fui yo. Si aparece algo bueno, fue el Señor. Así que ya usted sabe. Bueno, señores, como nosotros hemos estado viendo en todos estos domingos, hemos estado aprendiendo sobre el corazón, sobre los principios que regulan la economía del reino, eh, y sobre todos estos temas que, aunque el corazón ha sido una parte crucial, sin la gracia de Dios, todo lo que hemos aprendido, pues no tiene validez, porque todo esto es para que nosotros podamos operar en el nuevo pacto en el que estamos, que es de la gracia. En la lectura que nuestro hermano Gilbert estuvo trayendo, se hacía esa comparación de ambos pactos. Y se decía, si aquel pacto anterior tuvo gloria y era de muerte ese pacto, tuvo gloria, imagínense ahora este nuevo pacto en el que estamos. La palabra dice que la ley vino por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces, si ahora operamos en este pacto y aquel fue glorioso, imagínense este en el que nosotros estamos. Yo creo que hay cosas que todos nosotros, incluyéndome o anotándome de primero, no hemos sabido, digamos que aprovechar, no sacar ventaja en la forma negativa, sino todavía no hemos sabido aprovechar la magnitud, conocer la magnitud de la gracia en la cual nosotros estamos. Yo creo que parte del propósito de esta enseñanza es que nosotros podamos amplificar, como ya hemos hecho. Por ejemplo, yo mismo he experimentado un poquito el bienestar de uno saber, como de uno ir rompiendo con el paradigma y con la limitante de que la gracia es simplemente un favor inmerecido. Cuando uno comprende todas las otras cosas que abarca la gracia, que es la misma sustancia que carga el Señor, lleno de gracia y de verdad, que no estaba lleno de un favor inmerecido, era esa sustancia, todo lo que lo compone a él estaba lleno de eso, de gracia y de verdad. Cuando uno sabe eso, a uno se le quita también un pequeño peso de encima, porque ya uno no va a operar eh, como para buscar ese favor de Dios, sino que ya uno sabe que teniéndole a Él, uno tiene todo eso, exacto, uno tiene la gracia, uno ya puede operar en esa libertad. Entonces, nosotros mencionamos hace poco que Dios tuvo una situación, o mejor dicho, el pueblo de Israel tuvo una situación con Dios constante, y era que cada vez se desviaban en pos de otros dioses ajenos al Señor. Y digamos que esa era una debilidad constante, y ellos no conocían la gracia. Sin embargo, la palabra dice que el pueblo de Dios halló gracia en el desierto. Y Noé halló gracia en el desierto, que la gracia siempre ha existido, pero lo que nosotros podemos ver ahora entre el viejo pacto y el nuevo es ¿cómo decirlo? Como una nueva administración de la gracia. O en la palabra se menciona también la palabra dispensación, que tiene que ver con una administración nueva de la gracia. Y para ir entrando en materia, yo quisiera leer este verso que nos va a servir de fundamento, que se encuentra en la primera carta o epístola de Pedro, en el capítulo 4, los versos 10 y 11,
Primera de Pedro. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos que se habla de administración. ¿Administración de qué? De la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia, aunque es un asunto divino, se nos entrega a nosotros para que la administremos. Y la administración tiene que ver con la gestión, con el uso, con el manejo. Bueno, y hablando de administración, un paréntesis, ayer nosotros recibimos un taller de estrategias, hablaba de mercado, de administración y todo eso, y en una se habló de que cualquier estrategia, plan, idea que uno tiene, sin una buena administración, se cae. Y una buena administración puede vencer las adversidades que se ven gigantes si uno se administra bien, y eso nosotros lo vemos. En tiempos de escasez no se le da más dinero a usted, pero si usted lo administra bien, puede subsistir. Hay gente que en algún desastre natural le quedan tanta lata de comida, que tanta cajita de chocolate, tanta cosa, y eso, y duraron 40 días en el mar por ahí, y racionaron bien, administraron bien, y por eso pudieron sobrevivir. Quiere decir que la administración tiene un papel importante en todo esto. La gracia se nos entrega a nosotros y es para que nosotros sepamos cómo administrarla. Y la palabra nos manda ahí a que seamos no solo administradores, porque el problema no es la administración, sino la buena administración. Porque la gente administra, todo lo que le llega a uno, uno lo administra. El problema es saber si lo administra bien o si lo administra mal. Entonces aquí dice, no solo dice de la administración, sino que dice de la buena administración. Dice, según el don, quiere decir que es un regalo. El don es un regalo, algo dado por Dios, usted no la compró. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ya que vimos que la palabra nos manda a ser buenos administradores, nosotros deberíamos indagar un poquito sobre qué es la administración, para que nosotros podamos tener un uso mejor, un uso correcto. Entonces, la gracia, que es la sustancia divina que nosotros se nos entrega a nosotros, vemos que la Biblia nos enseña que todos nosotros recibimos de Él gracia. Y en la versión original, en el griego, no dice gracia sobre gracia, como nosotros vemos en las versiones más populares, digamos, sino que dice gracia por gracia. Cuando uno lo busca bien en el contexto, investiga, quiere decir un intercambio de gracia, o gracia en lugar de gracia. Así que no es una gracia que reemplaza otra gracia, sino que yo recibo gracia, te doy gracia, tú recibes gracia, y a cambio de la gracia que yo te doy, tú me devuelves gracia. Entonces tu gracia me complementa, la mía te complementa, y en todos es el Señor que está operando. Como dice en la palabra en otra porción, todo eso lo hace un solo espíritu. Unos tienen don de profecía, otros de sanidad,
otro de oración por los enfermos, uno de generosidad, pero un solo espíritu es el que hace todas estas cosas. Quiere decir que nosotros recibimos gracias uno al otro, nos damos gracias, tú me das, yo te doy, y así todos disfrutamos de la gracia. Entonces, esa palabra, gracia, viene de la palabra oikonomía, perdón, administración, viene de la palabra oikonomía, que de ahí es que nosotros tomamos la palabra economía. Quiere decir que la gracia es un tipo de economía donde hay que administrar. Eso viene de la palabra griega, oikonomía, que en el diccionario Strong, lo ideal, señores, es que cada uno haga su tarea y lo busque, porque yo se lo digo aquí, pero usted no sabe si es mentira o es verdad lo que yo le estoy diciendo. La palabra 3622 del diccionario Strong es la palabra oikonomía y tiene que ver con administración, el uso correcto de las cosas. También uno lo va a encontrar en la Reina Valera, que es la versión más común, más popular. Uno lo va a encontrar con las palabras mayordomía, administración, comisión o dispensación. Cualquiera de esas está hablando de economía, de administrar la gracia, y tienen una gran relación con la mayordomía porque vemos varias parábolas que se hablan de un mayordomo infiel. Vemos parábolas que hablan de los talentos que fueron entregados y el Señor, cuando viene a sacar cuenta, lo que le pregunta es cómo administraste eso que se te entregó. Y dice, si no lo administraste bien, hasta lo que no tienes, te será quitado. Y al que lo administró bien, va a recibir más. Eso se traduce en muchas formas en la Biblia, que dice, por ejemplo, que Dios da más gracia al humilde. Quiere decir que hay condiciones donde uno recibe mayor gracia. Y dice en otras porciones, pero guárdense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, el problema no es que se te quita la gracia, sino que tú la dejas de alcanzar. Ella está ahí. Pero uno, por la condición del corazón, la deja de alcanzar. ¿Qué pasa? Que eso tiene que ver con cómo uno usa lo que se le entregó. Esa palabra de administradores, o sea, no hay administración si no hay quien administre. Entonces, el administrador es un oikonomos. Eso también está en el griego y es, la otra palabra era la 3622, es la de la 3623 en diccionario y tiene que ver con, así mismo como dijimos, mayordomo, distribuidor, o sea, ahora la gracia tiene que ver con algo que se va a distribuir, que no se queda, es un circulante. Y por eso que se ha hablado de que la gracia es una economía, porque es un circulante, el circulante del reino, como se dice aquí en esta casa, la gracia. Entonces, ciertamente, es para eso, se nos entrega y dice, según el don que ha recibido, cada uno ministrela a los otros. No se dice, según el don que ha recibido, cada uno guárdelo. Ahí la gracia, guárdela, no. Se dice, ministrela a los otros como buenos administradores de la gracia. El siervo, el mayordomo, que enterró lo que se le entregó, pudo parecer bueno eso. Yo diría, bueno, para que la piedra mejor le entregó ahí, la enterró y la guardó preservada así, y fue castigado por eso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si él no la derrochó. No, porque eso estaba llamado a que circule. Y cuando estuviera circulando se multiplica, porque la gracia es eso. La gracia va en aumento. Y por eso que dice la palabra, él da mayor gracia aún al humilde. Y al otro dice que la dejará de alcanzar. Entonces, por algo, no es algo como estático así, sino que es algo vivo. La gracia es algo vivo que va en aumento en nosotros. Entonces, el oikonomos es un distribuidor, o es decir, dice en paréntesis, administrador, supervisor,
empleado, o sea, siervo del Señor, un obrero, dice agente fiscal. Y también se refiere al predicador. Entonces, eh, como vemos que la gracia no es el problema, sino la administración, a veces vemos que el problema no es la adversidad, sino cómo uno se administra en medio de. También nosotros vemos que hay parábolas en la palabra que mencionan, por ejemplo, la del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, lanzó la semilla y la semilla cayó en diferentes terrenos. La pregunta mía, ¿el problema era la semilla? No, el terreno donde cayó. En cada terreno habían unas condiciones X que hizo que germinara o no esa semilla. También hemos aprendido que la gracia es la palabra de Dios, porque es la misma sustancia divina. Y Dios está conformado por todo eso que Él es, que es la palabra. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, era con Dios y era Dios. Eso mismo, la palabra es la misma gracia, que por medio de la predicación de la palabra se recibe gracia y se da gracia, se da y se recibe. Entonces, yo me he salido muchísimo de... Hice unas cuantas notas, que cuando es así un poco rápido, uno quiere prepararse, pero ahorita dijimos que íbamos a descansar y estamos operando en el Señor. Así que, amén, amén. Entonces, como decía, el asunto no se trata de si la semilla es buena o no, porque sabemos, obviamente, o no se trata de si hemos recibido gracia o no. Todo el que está aquí, todo el mundo, es porque ha recibido gracia. Hasta el pueblo de Israel, que eran rebeldes, igualito que nosotros, recibieron gracia. Hallaron gracia en el desierto, lo dice la palabra. Entonces, el problema no es si la hemos recibido o no. Es cómo o qué vamos a hacer ahora con la gracia que hemos recibido. O sea, hay un dicho popular por ahí que dice que las cosas se dañan por uso, desuso y abuso. O mal uso, exacto, que es el abuso. Exacto. Uso, desuso y mal uso. Entonces, en el caso de la gracia no se daña, ni se fermenta, ni le pasa nada. Pero nosotros sí nos hacemos daño al usarlo mal. Repito, la semilla no es el problema, sino el terreno. Y eso lo podemos ver también con Abraham. Abraham era portador de una promesa que Dios le dio. Él cargaba la simiente de la cual iba a nacer el Mesías, el pueblo de Dios. Estaba ahí dentro de Abraham. Y él depositó la semilla en un terreno inadecuado primero. Y salió Ismael. O sea, la simiente, eso significa semilla, simiente. Entonces, la esperma que él depositó, esa es la simiente o la semilla. Él la sembró en un terreno y vemos que dio muchísimos problemas, pero no fue por la simiente, sino por el terreno donde él lo depositó, porque después esa misma simiente, él la sembró en otro terreno, en Sara, y el resultado fue otro. Entonces, el asunto está en la administración, no en la gracia ni en la palabra, sino vemos ahí a Judas que estaba con el mejor maestro y vemos todo lo que hizo Judas. Vemos muchísimos casos en la palabra, que, o sea que nosotros pudiéramos poner todas las excusas, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que hemos recibido? Entonces decía, el uso, el mal uso y el abuso, el desuso. Entonces, el desuso es cuando no se usa. Si nosotros pudiéramos ahí explayarnos hablando mucho de cómo no se usa la gracia, pero eso es como el caso más obvio. Y yo voy a pasar un poquito
voy a abundar más en el mal uso y en el uso correcto. Pero traje un pequeño ejemplo del desuso o de cuando uno no usa la gracia que ha recibido, a veces porque no es consciente, y otra, qué sé yo, quizás por necedad de nosotros, por terquedad. Como nuestro hermano Gilbert trajo una comparación de ambos pactos, yo también quiero seguir en esa misma línea. En Hebreos 10, del 11 al 14, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, ofrecía, creo que es, de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válidos hasta la próxima vez que uno... ¿Eso es lo que dice? No, válidos para siempre. O sea, un solo sacrificio válido para siempre. Eliminando esa práctica constante de uno tener que hacer sacrificio diario. Y no uno, sino el sacerdote de aquella época. Luego que hizo ese sacrificio, verso 12, se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. O sea, si nosotros tenemos todavía una mentalidad sacrificial para intentarnos ganar el favor de Dios, para nosotros intentar santificarnos por medio de hacer sacrificios, para intentar ganar el perdón de pecado, cuando ya se hizo una vez para siempre, antes de que nosotros naciéramos, llegamos con eso ya listo. Si nosotros todavía vivimos operando en una mente de sacrificio para obtener eso, entonces nosotros no estamos usando la gracia de Dios, la cual se nos entregó desde antes que llegáramos. O sea, llegamos con eso listo y no lo estamos usando. Claro, si operamos así. Si nosotros operamos en medio de la gracia, sabemos que hay perdón, sabemos que... Entonces, el saber eso es lo que lleva al mal uso de otro tipo de terreno, digamos. Comparándolo con la parábola del sembrador. Entonces, en ese aspecto, vemos que ahí no se está usando, no se está haciendo uso del recurso de la gracia de Dios. Todavía operamos haciendo actos proféticos, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el pacto en el que estamos y no se está usando la gracia de Dios. Cuando uno entiende que no es necesario esos sacrificios, entonces llega la comodidad y uno dice, espérate, como la gracia de Dios es suficiente, pues vamos a pecar por ahí porque la gracia me cubre. O la gente malinterpreta también algunos versos que sobreabundó el pecado, perdón, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. No, pues vamos a pecar, entonces. Pero la gracia no dice eso, o sea, la palabra. Entonces, aunque la gracia siempre ha existido, se ve esos cambios de administración. Ahora, por medio de la gracia, nosotros antes operábamos un sistema que nos tenía oprimidos, esclavizados, sujetos bajo el yugo de la ley. Y ahora, la palabra, Gilbert estuvo leyendo también, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, la gracia viene y trae libertad. En el nuevo pacto de la gracia nosotros operamos en libertad. Ahora, esa libertad no puede ser mal usada, porque es un mal uso de la gracia. Entonces, en otras palabras, se abusa de la gracia si se hace eso. Quiero leer Gálatas 5, del 1 al 4,
y después voy a saltarme algunos versos por asuntos de tiempo y voy a leer el verso 13. Gálatas 5, del 1 al 4 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, la gracia, este nuevo pacto. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, la ley. Por eso dice, no estén otra vez, porque salieron de ahí. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. O sea, si yo sigo operando en una mente sacrificial, lo de Cristo no me está aprovechando para nada. O sea, es como si el sacrificio que él hizo hubiese hecho en vano, exacto. Yo no lo valoro ni nada porque yo me voy a autojustificar con los sacrificios que yo haga. Me voy a ganar el favor de Dios. O sea, tengo a Cristo, pero no le estoy sacando provecho. Ha sido derramada la gracia, pero nosotros no la usamos. Dice el verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ayer yo tuve una conversación con varias personas y hablábamos de cómo uno a veces quiere usar algunas cosas del pacto viejo, de la ley, y otras no. Entonces, aquí dice, si tú te vas a circuncidar, porque eso era del viejo pacto, pues tú tienes que guardar todas las otras cosas. Que eso no es de que si la va a usar, úsela completa. Entonces, cero viveza. Usted quiere vivir en el viejo pacto, pues váyase y haga todos esos sacrificios. Pero usted sabe que no está operando en la gracia. Entonces, dice el verso 4, de Cristo os desligasteis, o sea, se desligaron del Señor, los que por la ley se justifican, han caído de la gracia. Entonces, quiere decir que aunque la gracia se nos entrega, si nosotros no hacemos el uso correcto, no es que el Señor no la quita la gracia, sino que yo mismo caigo de ella. Dejo de alcanzarla y caigo en desgracia. Entonces, porque el que no tiene gracia cae en desgracia. Eso es lo que dice aquí. O sea, cae de la gracia, se sale de ese parámetro llamado gracia que se nos entrega. Dice el verso 13, como le dije, por asunto de tiempo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, como estuvimos leyendo en el verso 1, estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces el verso 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente, o sea, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, se me habla de libertad. Y yo estoy haciendo esta comparación con el pacto antiguo y el nuevo. La libertad tiene que ver con la gracia. Me dice que no la use para yo deleitarme yo, para mi propia carne. Y luego lo que me dice como para contrarrestar eso, me dice sino servíos unos a otros. Quiere decir que eso respalda lo mismo que dijo Pedro. Como buenos administradores de la gracia, cada uno ministrela a otros. No es que dice que cada uno, wow, se vuelva el más espiritual y se santifique, wow, claro que sí, porque eso es parte. Pero si no se reparte la gracia, si no se sirve a los otros y no se da esa dinámica de dar y recibir gracia, entonces no se está haciendo el uso correcto. Aquí no usemos la libertad que tenemos para, eh, para la carne, para pecar, sino sírvanla por amor unos a otros. O también Pedro, que lo expresa de la siguiente manera en 1 de Pedro 2, versos 13 al 16, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, hacer callar la ignorancia de ellos no es que yo lo voy a humillar, sino que ellos están operando en ignorancia y el deber de nosotros es ser luz para ellos, traerle luz que lo va a sacar de la ignorancia. Entonces, dice, ¿y cómo? Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien yo haga callar la ignorancia del otro. Quiere decir que no es yo trancándome en un cuarto, a ser súper espiritual, ayunar 25 horas de rodillas, hablando en lengua y golpear mi cuerpo y dormir en el piso. O sea, lo que quiero decir que aquí me manda a que yo vaya y haga el bien para poder entonces hacer un buen uso de la libertad. Y dice así, voy a leer el 15 y el 16 seguido porque hice una pausa, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, repito, Gilbert leyó en Corintios ahí, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Usted quiere experimentar la libertad del Señor? Sí, entonces sujétese a los principios, yo mismo, sujetémonos a los principios de Dios para nosotros no usar esa libertad para lo malo, porque no dormimos en los laureles, como hemos aprendido, creyendo que bueno, como la gracia de Dios, ya estamos en la gracia, no importa, yo puedo usar esta libertad que tengo, pero la palabra no me manda eso. Me manda a que yo la use correctamente y a que la disperse entre los demás. Entonces, el que opera de esta manera, aunque crea que conoce la gracia, lamentablemente no la conoce. O sea, la gracia es algo que el Señor nos dio precisamente para nosotros poder operar en medio de, digamos que de tanta oscuridad, para que nosotros podamos operar de manera correcta. El mismo Pablo lo, lo decía, Señor, mira, yo lo estoy parafraseando, tengo muchas debilidades, Señor. Y el Señor, le pidió, Señor, quítame esto, 3 veces. Y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. O sea, el Señor podía decirle, verdad, vamos a quitarte esa debilidad y ya tú estás perfecto. No, el Señor lo que le dijo fue, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. Mi gracia te basta a ti, con eso ya tú tienes. O sea, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que si nosotros no experimentamos la parte de ser débil, si no experimentamos el hambre, no sabemos lo bueno que es un plato de comida. Ustedes no se han fijado con el agua, que cuando hay sequía la gente valora más el agua, al bañarse, en todo lo que hace. O la comida cuando están apretando esos meses, cuando el 15 y el 30 están lejos, que usted lo piensa mejor para derrochar la comida. O sea, y si con la gracia nosotros hacemos lo mismo, sabiendo que aunque es infinita, se nos da el mandato de nosotros ser buenos administradores de la gracia. El que opera de esa forma, aunque se sepa todos los versículos del mundo, no conoce la gracia. O sea, hay gente, muchísimos señores, millares, para no decir en una cantidad mayor, de cristianos que uno lo ve, lamentablemente, y podemos incluirnos nosotros, porque en alguna ocasión lo hemos hecho, que nos hemos acomodado. Uno afirma amar al Señor, recitar versículos, no perderse en ninguna actividad de la congregación, como dije, orar de madrugada, hacer ayuno, hacer miles de cosas. O sea, y hay mucha gente que se autojustifica diciendo, bueno, eso no es nada. Ya eso era el pacto de antes, nosotros podemos fallar, y es verdad.
Si fallamos, tenemos un abogado. Que, si pecamos, que cubre nuestra... Pero el que peca deliberadamente, eso es otra historia que la Biblia dice. O sea, la gente pudiera decir, no, nadie es perfecto, eso no importa. Y será tu santo, pues la palabra me llama santo a mí, y me dice que yo me estoy santificando cada día, y que eso es lo que debo hacer. O sea, entonces mucha gente saca algunos textos fuera de contexto. Quiero también leer Romanos 5, versos 20 y 21, y sigue hasta el capítulo siguiente, que es Romanos 6, que es lo que decía que la gente suele malinterpretar estos versos. Pero como la palabra se responde con la misma palabra, y la palabra interpreta la palabra, las escrituras interpretan las escrituras, nosotros vamos a ver que la malinterpretación que se pueda dar de ahí, por lo menos a nosotros no nos luce. Y si nos lucía en una ocasión, de ahora para adelante, no nos puede lucir. Dice Romanos 5, 20. Pero la ley, en esta enseñanza vamos a estar viendo mucho ese paralelismo entre la ley y la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow, amén. Todo el mundo contento. Porque el pecado abundó y la gracia sobreabundó. Si el pecado llegó hasta ahí, la gracia fue más grande. Perfecto. Pero, vamos a seguir leyendo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. No mediante nosotros mismos, como se leyó anteriormente. Cristo es el que es suficiente para eso. Entonces, dice el capítulo 6, que comienza ahí mismo, un paréntesis, la Biblia no se escribió de que en capítulo, el otro y el otro capítulo. Eso era un rollo ahí, continuo. Y entonces nosotros, para facilitar la enseñanza con métodos didácticos, pues lo hemos separado para tener una mayor comprensión. Pero eso no fue que Pablo se fue 30 años y después continuó escribiendo ese pedacito y se salió del contexto, no. Entonces, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que, como el pecado era para muerte, la gracia para vida eterna. Y dice en el capítulo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ahí yo me pregunto, ¿usted quiere que abunde la gracia? Que sobreabunde la gracia. Cualquiera diría, bueno, pues vamos a mantenernos en pecado, porque si, claro, si el pecado abundó y la gracia sobreabundó, pues vamos a pecar para que así la gracia sobreabunde. No, ahí lo dice. Entonces uno diría eso. Pues vamos, nos quedamos en el pecado. No, en ninguna manera. O sea, la palabra nos manda a ser sabios en el uso de la libertad que tenemos del nuevo pacto. Pablo también lo menciona en Romanos 14, que no voy a entrar en ese contexto, pero el que conoce eh, el contexto ahí menciona que si usted entiende que comer carne no tiene ningún problema, y como usted está una persona débil, dice, entonces por el mucho conocimiento que tú tengas, tú vas a hacer que tropiece el otro, porque también Cristo murió. Entonces eso también es una mala administración. Hay cosas a las cuales nosotros vamos a tener que limitarnos por causa del débil, porque eso es la buena administración de la gracia. Recordemos, se nos entregó algo, se te entregó conocimiento nítido, tú eres un duro en conocimiento. Ahora, con ese conocimiento tú haces tropezar a otro, entonces tú no estás operando, tú no lo estás usando correctamente. O yo. Entonces, eh, volvemos al principio. La palabra nos manda a ser buenos administradores de la gracia. Hay otro verso que dice en 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo siempre me hago esa pregunta. Señor, ¿qué es lo que tú nos has concedido? O sea, nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el de Dios para saber qué fue lo que Él nos concedió.
¿Qué dice la palabra en muchísimas porciones? Bueno, ahí mismo en esa, que Él nos ha dado su espíritu. Y dice que si nos dio su espíritu, ¿cómo no nos dará junto con Él las otras cosas? Entonces, ¿para qué Él la da si no es para que se le dé uso? Para uno engavetarla. Y yo me acuerdo que aquí se ha mencionado mucho sobre el alimento que recibimos, de que no nos engordemos como un tinaco, recibiendo y recibiendo y recibiendo y alimentándonos, si no lo vamos a dar a nadie. O sea, no es que yo tengo que salir con un megáfono y cambiar la mentalidad de la gente, imponerle nada a nadie, pero algo yo tengo que hacer con lo que estoy recibiendo, porque no es en vano. Si lo entierro con el fin de decirle al Señor que yo sé que tú eres muy exigente y yo quiero preservarte esto así, y el Señor en vez de decirme, wow, qué bien, para no malgastarlo, no, siervo infiel, se te entregó y no lo multiplicaste. Entonces, buenos administradores de la gracia. Si no se usa correctamente, se está mal administrando. El problema no es si la recibimos o no, porque lo sabemos que la hemos recibido. Es cómo la administramos. Entonces, como vimos, la gracia, mucha gente quiere usar de forma incorrecta, pero la misma gracia es lo que nos hace a nosotros no pecar, porque en nuestra fuerza no podemos. Entonces, es por medio, en vez de yo usar la gracia para acomodarla a mis deleites carnales, lo que yo tengo que usarla es para no caer en pecado. O sea, miren qué dice aquí, que la gracia nos enseña a nosotros poder vivir una vida como Dios manda, o sea, andar como es digno. Tito 2, del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos está enseñando a nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta palabra que dice siglo es la palabra aión y tiene que ver con la época o este mundo también se menciona en la palabra a veces. Se usa como cosmos, como mundo y como época, esta era. Exacto. Entonces, ahí dice que por medio de la gracia nosotros rechacemos, renunciemos esa mala vida, la impiedad, los deseos de la carne, los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo ahora, en la actualidad. Jesús fue tan sabio que dijo, miren señores, que yo los mando, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Y puedo decir, bueno, como estos son mi pueblo escogido, vamos a dejarlo aquí, reservado, resguardado aquí, protegido. No, yo lo mando para afuera, que salgan al mundo en medio de los lobos, mando mis ovejas. Wow, qué cruel el Señor. No, porque para eso se nos dio recursos, que es la gracia, para que podamos salir. Y dice que nos enseña esta gracia a que nosotros podamos renunciar. Y que aún en este mundo actual en el que nos encontramos, que cada día vemos una cosa, una loquera nueva en cuanto a las ideologías y el pecado, la perdición, la depravación a la que se está enfrentando este mundo, la crianza de nuestros hijos, nietos y bisnietos, uno ni sabe, claro, por medio de la gracia, pero humanamente, señores, miren, entonces la palabra nos manda a que en este mundo, así como lo vemos, nosotros podamos vivir sobriamente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, aguardando esa manifestación del Señor gloriosa y la esperanza, que esto hay otro verso que habla de eso también, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la gracia no es un asunto de obra. Dice la palabra que el que se salva por obra ya no es por gracia. Y si te salva por gracia ya no es por obra. Así que decídete por cuál de las dos, es lo que quiere decir la palabra. Pero sin obras, la gracia no está operando, ni la fe tampoco. O sea, quiere decir, aquí mismo nos llama. Por medio de la gracia se nos enseña que sepamos vivir en este mundo correctamente. Y Dios está santificando, formando un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Un pueblo que sepa operar y que no la guarda esa gracia ahí en un maletín, en una gaveta. Sino que hay otro verso que dice que el que sabe, el que tiene esta esperanza, se purifica así como Él es puro. O sea, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Déjame buscarlo, yo lo tengo por aquí. Ok, aquí está, primero de Juan 3. Y Gilbert mencionaba también, ¿quién es suficiente? Esta pregunta que aparece ahí refiriéndose a Cristo. O sea, aquí vemos que Cristo, que está lleno de gracia y de verdad, es suficiente. Y a Pablo se le dijo, mi gracia es suficiente. Entonces, Cristo es la misma gracia. ¿Quién es suficiente? La gracia. ¿Quién es suficiente? Cristo. Y nosotros, por medio de la gracia, también somos suficientes. Primera de Juan 3, del 1 al 9, me voy a estar casi concluyendo con esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en que nosotros vamos a ser transformados cuando Él se manifieste, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No dice, el que tiene esta esperanza, no dice, bueno, como ya tenemos la gracia, no importa, yo soy salvo, siempre salvo, no importa que yo peque, no importa lo que yo haga, no importa si yo me recuerdo, si no comparto mi pan con el hambriento, porque ya yo soy salvo. No, aquí me manda a purificarme, así como Él es puro, copiando del ejemplo de Cristo. Y vimos que la gracia nos enseña y nos capacita para vivir sobriamente en este mundo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, verso 4, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces yo me pregunto, si Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿no deberíamos nosotros abandonar el pecado? Porque si no, es como que alguien está barriendo ahí y yo vengo y ensucio. O sea, si yo veo que alguien está limpiando, no debería ensuciar, más bien colaborar. Entonces, Él apareció para quitar nuestros pecados y nosotros, bueno, como la gracia sobreabunda, no, negativo. Entonces, todo aquel, verso 6, que permanece en Él, no peca. Oye, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted dice que conoció la gracia y se aprovecha de eso, usted no conoce la gracia. Salvador, tú dices que conoces la gracia y te quieres mantener en pecado, tú no conoces la gracia, lamentablemente. Mala noticia tengo, no la conozco. Porque aquí dice, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted tiene un encuentro con el Señor y eso tiene que notarse. Señor, ahí leímos anteriormente, nuestro hermano Gilbert, que a Moisés le brillaba el rostro. Lo dice. Si ese ministerio de muerte era glorioso a tal punto que Moisés le resplandecía el rostro, imagínese este en el que nosotros estamos. Nosotros todavía, yo sé, y me pongo de primero,
que nosotros no tenemos idea todavía del pacto en el que estamos. Y no tenemos idea de la magnitud de lo que significa la gracia. Lamentablemente. Entonces dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, volvemos al asunto de la simiente. Se afirma que tiene la simiente de Dios y yo, pues no debemos seguir en el pecado. Ay, gracias, Señor, por tu gracia. ¿En serio la recibiste? No, pues no debemos mantenernos en el pecado, sino administrarla de manera correcta. No hacer un desuso ni un mal uso de la gracia, sino una buena administración. Hay algo aquí que me llama la atención que dice el que practica el pecado. Todos nosotros somos pecadores y el que dice que no es pecador, miente, dice la palabra. Entonces, pues podemos pecar. No, no es eso. Eso tiene también un contexto correcto. Por ejemplo, yo me gradúo de medicina y no estoy ejerciendo la medicina. Yo sigo siendo médico. Me gradúo de abogado y no ejerzo el derecho. Sigo siendo abogado, pero no lo practico. Entonces el problema no es si eres pecador y si yo soy o no, es si lo practicamos. Porque podemos usar esa excusa, bueno, que todos somos pecadores. Sí, no, no, no. El que lo practica, entonces, no ha conocido a Dios. El practicarlo se trata de pecar deliberadamente. Yo puedo fallar, puedo caer. Hay un dicho popular también ahí, que dice como que no es lo mismo caerte que lanzarte, que tirarte tú. Es un poquito más vulgar el término, menos formal, no sé. Entonces, dice jondearse, que eso es como cuando uno se lanza, se tira. Pero no es lo mismo caerse que uno tirarse, uno mismo. O sea, cuando uno choca, tiene un accidente de vehículo, no es lo mismo que uno quiso chocar a que uno chocó por una falla, un error de cálculo, una imprudencia que cometió sin querer. Entonces, en el uso de la gracia, sucede así. Yo quisiera que vayamos preparando los elementos del pan y vino, repartiéndolos, para que nosotros podamos usar esta enseñanza, digamos que un pequeño condensado de la administración de la gracia, porque como dije, todavía necesitamos amplificar mucho más lo que es la gracia, cómo opera la gracia en nosotros y cómo nosotros podemos hacer buen uso, administrarla de manera correcta. Entonces, como dije que hay una administración y un intercambio de gracia, voy a estar leyendo un verso que está en Mateo 10:8, que es cuando el Señor estaba encomendando, precisamente, mandando a ese pueblo como ovejas en medio de lobos rapaces, y le dice, sanen enfermos, limpien leprosos, Mateo 18, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. Y dice, de gracia recibieron, denlo por gracia. Entonces, repito, el uso, la administración de la gracia se trata de uno dar y recibir. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted quiere, el Señor dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Primero da para sembrar y después para comer. Es mejor dar que recibir. ¿Usted quiere recibir gracia? Dé gracia que usted ha recibido. Ya usted ha recibido gracia por medio del Señor. Imparta gracia.
Cada uno, voy a leer el verso con el que comencé. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según cada uno, no dije en exclusivo, este grupito sí, no, cada uno, todo el mundazo que está aquí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. No dice guárdelo. Recibiste un don, no dice guárdelo. Ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También me llama la atención eso. La multiforme gracia. No tiene una forma en la que nosotros podamos encapsularla, sino que se manifiesta de diversas maneras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Repitiendo, ministrelo conforme al poder que Dios da, no al mío, no al de la competencia humana. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. Entonces, ¿qué dice ahí? Que en todo Dios tiene que ser glorificado y es por medio del buen uso de la gracia. No hacemos el uso correcto de la gracia, no estamos glorificando al Señor. ¿Con qué? Con nuestra vida, con lo que el Señor nos entrega, tenemos que, sea poco o mucho. Miren que el Señor le dio, usando de nuevo la parábola de los talentos, le dio en diferentes cantidades. El Señor pudo decir, wow, vamos a ser justos, vamos a complacer este movimiento que quiere la equidad para todo y vamos a darle lo mismo. El Señor no dio lo mismo. Dice la palabra, y Él mismo repartió dones a los hombres, y dice como Él quiso. En un español simple y no formal, coloquial, pero lo voy a decir. Bueno, el Señor le dio la voluntad. Lo puse así. El Señor, claro, eso es lo que dice la palabra, según el beneplácito de su voluntad. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, pero si usted lee en Efesios 4 y en diferentes porciones de la palabra, dice que Él los repartió los dones como Él quiso. Entonces, el poquito que me tocó a mí, o lo mucho que me tocó a mí, yo tengo que darle buen uso. Incluso si usted entrega parte, digamos que usted entregue dinero en partes iguales a todo el mundo, usted vuelve en una hora y usted va a ver diferentes administraciones que se dieron y que lo 1,000 que usted le dio a uno, usted le dio 1,000 pesos a cada uno. Usted se va y vuelve en una hora. Y ya hay uno que tiene 2,000 porque uno le compró otra cosa en 1,000 pesos. El otro se quedó sin nada y este tiene 2,000. A otro se le perdieron, no se lo pudo echar y no supo. Mala suerte, cosa del destino, de la vida, no sé. Yo no sé cómo llamarlo a eso. Otro lo guardó ahí. Y usted vuelve en 5 años y todavía tiene los mismos 1,000. Entonces, cada uno lo va a administrar. No importa si se le da igual. El punto es que lo que se le entregó a usted, usted lo sepa administrar de la manera correcta. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de la gracia. Entonces, voy a leer este verso para que estemos compartiendo el pan y vino. Dice Juan 1, versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En otras porciones, como dije, gracia por gracia, un intercambio de gracia. No es una gracia que suplanta la otra, sino que yo te doy gracia y tú me das gracia. Yo recibo de tu gracia y yo aumento la gracia que tengo y puedo darle a otro de la gracia aumentada y ese la aumenta y me devuelve gracia y hay otro que no me la va a devolver, pero yo te la di a ti, ese nunca me la devolvió, pero vino otro y me dio gracia. Y en eso se basa, es un circulante la gracia y estamos llamados a ser buenos administradores, porque
pues la ley por medio de Moisés fue dada, los dos pactos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy es un día más en cual nosotros podemos escoger en qué pacto nosotros vamos a operar. Eso de estar operando un chin de allí y un poquito de acá, tenemos que irlo rompiendo, comenzando conmigo mismo. Si no, el que me entregó el don me va a decir qué tú hiciste con él. Las mismas 24 horas se nos entregan a todos. ¿Qué tú hiciste con el tiempo que se te dio? Dones se nos entregan, nadie puede decir que no tiene un don en nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y por sobre todo, la palabra, que es el mayor don que nosotros podemos recibir, al igual que la fe y al igual que la gracia, cómo nosotros administramos lo que estamos recibiendo. Cada uno de nosotros está llamado a ser gobernado por la palabra que recibe. Si la palabra no gobierna la vida de nadie, nada va a gobernar. Eso va a ser un mulo indomable. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos permita, quiero orar antes, que nos permita meditar en esta breve exhortación. Entiendo que ha sido algo muy ligero, porque la gracia se profundiza más y esto es solo la superficie por arribita, pero que tenemos que comenzar por algo para entonces el que es fiel en lo poco, el Señor pueda dar y añadiré aún más, dice el Señor, y en lo mucho lo pondré, pero con el chin que nos da, si no lo administramos bien, nos vamos a quedar ahí con el mismo don enterrado de la gracia que hemos recibido. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú has traído para nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que no se quede en nuestro conocimiento teórico. Sabemos, Padre, que nuestras fuerzas no podemos, Señor, operar de una mayor manera, pero sí pedimos, Señor, Padre, que en nosotros abunde una condición de sumisión, una condición colaboradora, Padre, para colaborar con tu propósito, para nosotros poder someternos a tu verdad, para nosotros poder someternos a ti y ser buenos administradores, Padre, de la gracia que tú entregas en cada uno de nosotros. Dones, talentos, recursos, tiempo, tu palabra, Señor. ¿Qué estamos haciendo con todo aquello que tú nos has entregado, Padre? No nos deje, Padre, que nosotros caigamos en la trampa de querer abusar de tu gracia, de tu misericordia, Señor, porque haríamos inmundo tu sacrificio y tu sangre, Padre. Queremos nosotros poder operar con eficacia, poder ser eficientes, Señor, en el mandato que tú nos das. Padre, y te pido que comience desde mí, Señor, que soy quien está hoy trayendo esta exhortación, Padre. Y de nada sirve que se traiga el mensaje si el mensajero no se convierte en aquel mensaje, Padre. Tu primera predicación fue con el ejemplo, Padre. Y todo lo que tú hiciste y sigues haciendo, no nos los exiges si ya tú no lo hiciste antes, Padre. Sabemos que en nuestra debilidad no podemos, pero tu poder se hace fuerte y se perfecciona, Padre, en medio de la debilidad de nosotros. Nos declaramos humanamente hablando incompetentes y por eso, Señor, también simbólicamente recibimos de estos elementos de gracia, del pan y vino, simbolizando, Padre, que dependemos de ti, que nuestras fuerzas no somos autosustentables, Señor, que no somos autosostenibles, Padre, y que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo lo que sale, Señor, lo que emana de ti, de tu boca, Padre, y de la gracia divina, la cual nos hace salvos por medio de la fe, que también es un don
que tú nos has dado, Padre. Te bendecimos, levantamos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos comer y beber. Amados, somos despedidos de esta parte. Les pido que no se muevan de su asiento, porque también tenemos que dar unos anuncios, los cuales vamos a ir estando preparados para recibir. Todavía faltan más cosas que el Señor tiene dentro de nuestro banquete. Todavía queda mucho postre y mucha comida en abundancia. No es que voy a seguir predicando. Así que les invitamos a todos al taller de matrimonios y noviazgos, o sea, a todas las parejas, y ya sea de novios y matrimonios. Invite matrimonios, Señor, también. Nosotros no sabemos, y precisamente como nosotros tenemos que ser buen administrador de la gracia, de lo que recibimos, si nosotros entendemos que es edificante lo que nosotros podemos